Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Gastelumendi, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú en Venezuela. El día de hoy voy a hablar sobre la percepción de riesgo. La percepción puede ser estudiada desde diversos puntos de vista y probablemente la consideración de todos ellos sea importante para explicar la misma y evaluar adecuadamente el comportamiento de los individuos ante las situaciones de desastres o catástrofes. ¿Okay? El carácter histórico de la percepción, según Bello y Cáceres en el 2005, viene dado el hecho de que presentan o representan como proceso un aprendizaje social antecedido al lugar que ocupa el individuo en el sistema de las relaciones sociales en el que se desarrolla, y su carácter objetal se expresa en la racionalidad que el individuo posea. ¿Okay? Dado esto que otros autores refutan, ya que la racionalidad va a ser un poco subjetiva dependiendo al estímulo ambiental que se presente y cómo el individuo lo perciba. Ahora bien, el día 15 de enero de 2001 la prensa española publica unas noticias sobre los siguientes temas, que son el síndrome de las vacas locas, el síndrome de los Balcanes o riesgo de sufrir, entre otras enfermedades como leucemia. Habla también sobre el submarino de Tíreles o el riesgo de exposición a contaminación nuclear, el síndrome de la clase turista en los aviones o riesgo de trombosis y muerte. También habla de trastornos respiratorios y riesgo de neumonías y muerte. El día 19 de noviembre del 2017, la prensa española publica noticias sobre al menos los siguientes temas, los cuales son: 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social. España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido el riesgo de pobreza desde el 2018. Inicio de la crisis económica. La pobreza energética se dispara. La tasa de hogares que destinan más del 10% de su renta a pagar la luz y el gas llega al 16%. El 9% no puede mantener una temperatura adecuada. Se cumplen 15 años del hundimiento de Prestige y de una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de España. Los embalses de España están al 37% de su capacidad. Se produce en el subsuelo de Oporriño, un pueblo de la provincia de España. Además, en el 2001 como el 2017 también están potencialmente expuestos, entre otras cosas o factores de riesgo, como son el ser atropellado o sufrir algún accidente de tránsito, las guerras nucleares o contaminación nuclear por desmantelamiento de centrales nucleares y almacenaje de residuos tóxicos. Riesgo de sufrir las consecuencias medioambientales y de salud debidos al efecto invernadero y calentamiento de la tierra por deforestación y emisión de contaminantes. También ha aumentado el nivel de mar y riesgo de inundaciones importantes en zonas a nivel del mar. ¿Qué es lo interesante de estos artículos? Que algunos de estos riesgos nos produzcan un estado de alarma o de alerta, mientras que otros simplemente son indiferentes, o que simplemente hemos aprendido a convivir con esto a lo largo de la vida. Es como lo que consideramos como un mal menor. Volvamos a la percepción. Ciertos científicos dicen que las probabilidades de que suceda un determinado evento multiplicado por las consecuencias potenciales que este evento pueda tener. Esa es la definición técnica que se tiene sobre el riesgo, ¿okay? Las probabilidades de que suceda un determinado evento multiplicado por las consecuencias potenciales que este pueda tener. Consideró también la percepción por Luria en 1982, expresa que es como un proceso activo en el cual se puede ser comprendido como un conjunto de procesos que garantiza el reflejo subjetivo, parcial y al mismo tiempo adecuado de la realidad. Es el proceso mediante el cual se forma la imagen de la realidad, se corrige y se comprueba. Puy, en 1955, considera que la mayoría de estos estudios desarrollados sobre la percepción del riesgo adolecen de un interés por incorporar los modelos de percepción de riesgo y los factores reales, los cuales ella define que son sociales, cultural y contextuales. Y asume que para la época, en el 95, estos estímulos eran más que todo subjetivos. Mas, sin embargo, recientemente se ha venido a considerar el riesgo como una construcción social, que de allí, si tanto el contenido como el proceso es de percepción, son de naturaleza netamente social, de lo que se trata de una simple percepción física, sino de una percepción social, de cómo pues el medio ambiente y la sociedad pues intuye ante la racionalidad del individuo.
para comprender la gravedad del problema social. Ahora, hablamos de una maximización o minimización de la percepción del riesgo. Según Ren, en 1992, al igual que Puy, propone que la teoría de la percepción individuales son sociales de riesgo y las conductas arriesgadas son exageradas o atenuadas por el proceso psicológico, social, institucionales y culturales que interactúan con eventos relacionados con el riesgo. De esta forma, el valor del signo y el grado de peligrosidad que éste tenga, según el evento, varía entre personas y a través de los grupos sociales en los que se desenvuelve el individuo. Por otra parte, en la actualidad existen otras amplificaciones sobre los riesgos, como son las amplificaciones sociales, los cuales son los medios de comunicación, las redes sociales, las experiencias personales y las instituciones comerciales o el gobierno. Ahora bien, hablemos de la consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva, las teorías cognitivas más que todo, han estudiado es cómo buscamos la consistencia en el mundo que nos rodea y las explicaciones que nos hacemos de él. En el trasfondo se encuentra la necesidad de integrar nuevas experiencias para componer una imagen coherente, hacer un constructo mental, ¿ya? En las cuales entendemos cómo se maneja el mundo, cómo empiezan a manejarse ciertos factores ambientales o internos. Cuando esta coherencia se ve amenazada, bien sea por la falta de información o por contradicciones entre informaciones, o bien por inconsistencias entre las informaciones y nuestras experiencias o nuestras expectativas, se pone en funcionamiento una serie de mecanismos cognitivos que actúan como verdaderas leyes o principios explicativos. En estos mecanismos cognitivos existe el sesgo optimista. Este sesgo optimista se fundamenta como una creencia generalmente falsa en que la persona cree que a ella no le pasará nada, en que es inmune a todo, en que nada le puede pasar. A menudo la perplejidad con la que afrontamos situaciones reales de crisis responde a las constataciones traumáticas de este sesgo. Además, en general tendemos a recordar más los hechos positivos